Para Dios no hay distinción de clases. Para Dios, todos sus hijos son iguales y merecen lo mejor. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 4, versículo 11, en donde el apóstol Pablo declara: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermoso versículo, ¿no le parece? Déjame decirte, estimado oyente, que a los judíos les encantaba hablar del padre Abraham, así como, por poner un ejemplo, los católicos hablan de la Santa Madre de Dios, la Virgen María. Jesús se valió de eso para relatar una parábola del hombre rico y Lázaro, en el que el hombre rico, atormentado en el sepulcro Hades, le rogaba al padre Abraham que le enviara a Lázaro para que éste le dejara caer en la lengua, aunque sea una gota de agua fresca. A juzgar por esta parábola, parecía que los judíos de entonces consideraban que el padre Abraham era como el portero del cielo o como una especie de corredentor. Ahora, Juan el Bautista muchas veces se valió del concepto judío respecto al padre Abraham. Un día él reprendió a las multitudes y les dijo en Lucas 3:8: no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Padre Abraham, qué suave sonaba. Para el judío era una expresión que equivalía a seguridad, exclusividad, confianza. Es como si el padre Abraham calmara al Dios de la ira. Era una especie de mediador. Cuán extraño les habría parecido oír a Pablo decir, de hecho, que Abraham también era el padre de los incircuncisos, puesto que Dios le había contado como justo cuando todavía no había sido circuncidado, y eso al judío le incomodaba. Pablo tenía en mente aclarar que los verdaderos hijos de Dios no lo son por su linaje, ni por haberse circuncidado, sino por haber recibido el don de Dios por la fe, tal como Abraham lo hiciera. De hecho, el apóstol no se cansa de insistir en esto. Por ejemplo, en su epístola a Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Más claro, no lo podemos oír. Y más adelante, en el mismo capítulo, subraya que es mediante la justificación por la fe como Dios cumple su promesa de bendecir a las naciones a través del patriarca Abraham. De ahí que en el versículo 29 leamos lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Ahora, volviendo, en el caso de Abraham, no es el único en el que el término padre se utiliza de manera simbólica. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 20 y 21 se dice que Jabal o Jubal, dependiendo de la versión que tenga, fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, mientras que Jubal fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Entonces, Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal fue el padre de los que tocan arpa y flauta. En ambos casos se tiene en cuenta las características de la gente más que su descendencia biológica. Y lo mismo ocurre, dice Pablo, en el ámbito espiritual. Quienes viven por la fe en Jesucristo imitan a Abraham y son por lo mismo sus hijos espirituales. De ahí que pueda decirse que el padre Abraham es también padre de todos los creyentes gentiles. Estos pertenecen a la familia de Dios. Cuando se trata de salvación, Pablo es radical en sus conceptos. Los judíos y los gentiles están en pie de igualdad delante de Dios. Al aceptar a Cristo, tanto unos como otros se convierten en hijos de Dios. Entonces, si esto se aplicaba en los tiempos de Abraham, ¿por qué no aplicarlo en los tiempos de hoy, donde en muchos lugares todavía se hacen ciertas distinciones, o a algunos se les clasifica por su grado de espiritualidad?
cuando en realidad todos estamos en quiebra, todos hemos recibido la gracia de Dios, todos somos iguales. Tal vez el mundo nunca lo acepte así, pero entrando a una iglesia, entramos al anticipo de lo que será el reino de Dios. Y al entrar a una iglesia, entendemos que ya no hay diferencias. Todos, absolutamente todos, ante los ojos de Dios, somos iguales, aunque para algunos sea incómodo.